Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el dibujo en perspectiva. Y bien, el dibujo en perspectiva pues es una forma de representar objetos tridimensionales sobre superficies planas, en este caso sobre la superficie de papel, una superficie 2D. Así que la idea es tratar de representar objetos de 3 dimensiones sobre una superficie de 2 dimensiones. Y bueno, la primera de las técnicas que consiguió poder representar objetos de 3 dimensiones sobre una superficie de 3 dimensiones se conoció como perspectiva con punto de fuga. En este caso se practicaron tanto la perspectiva de punto de fuga central como la perspectiva con punto de fuga fuera de centro. Un ejemplo muy contrastante de la representación de perspectiva en punto de fuga central es, por ejemplo, este cuadro de Leonardo da Vinci, conocido con el nombre de La Última Cena, en donde aquí se puede notar principalmente en las vigas del techo como si nosotros proyectamos hacia el infinito cada una de estas vigas. Cada una de estas se va a encontrar en su proyección en un punto. Así que si observamos la proyección de las vigas, vamos a encontrar que la proyección está aquí, exactamente en el centro del espacio de dibujo. Normalmente en este tipo de representaciones, las entidades, las personas o los objetos principales se colocaban exactamente aquí, en el centro, en el punto de confluencia. También vemos como el piso, si lo proyectamos hacia el infinito, vamos a ver que estas líneas de proyección se van a encontrar en el mismo punto. Lo mismo que estos motivos en las paredes, al proyectarlos, se van a volver a encontrar también en este mismo punto, donde tenemos el personaje principal de esta obra. Bueno, si lo revisamos en un esquema simplificado de líneas de proyección, veremos que cualquier objeto que se represente dentro de un espacio con punto de fuga central tendrá que alinear su proyección hacia la profundidad en este punto de fuga central. Eventualmente, los dibujantes movieron ese punto de fuga a diferentes partes del dibujo y bueno, entonces ahí fue donde nació el concepto de punto de fuga fuera de centro. Ahora, los objetos también se pueden representar con más de un punto de fuga. En este caso aquí, por ejemplo, tenemos un objeto donde sus líneas de proyección hacia el horizonte se pueden hacer coincidir con dos puntos distintos. En este caso, aquí se distingue el punto de fuga número 1 y de este lado, del lado derecho, el punto de fuga número 2. Este es un objeto que se puede representar con dos puntos de fuga. Y también tenemos el caso de objetos como estos que pueden representarse con más de dos puntos de fuga. Aquí, por ejemplo, si proyectamos hacia el horizonte el dibujo, podemos encontrar el primer punto de fuga. Pero también podemos revisar que hay un segundo punto de fuga aquí e incluso un tercer punto de fuga. Así que pues es posible hacer la representación con varios puntos de fuga para dar también la sensación de tridimensionalidad. Y pues vamos a ver esta representación. Aquí tenemos un cubo representado con un punto de fuga no central. Cada uno de estos lados mide 50 unidades. Cada pequeño cubito aquí mide 10. Y se puede apreciar cómo con el punto de fuga existe una tendencia a la deformación. En la medida pues en que el punto de fuga se expande. Aquí tenemos otro caso, otra figura también con punto de fuga. Nótese que también existe esa tendencia a la distorsión. Se puede apreciar que el objeto tiende a alargarse. De aquí que cuando se practica el punto de fuga hay que respetar las medidas de la profundidad. Y esto pues es lo que hace que tengamos esa ilusión óptica de extensión o de alargamiento. Bueno, la siguiente forma de poder representar la profundidad fue con el uso de la perspectiva caballera, muy utilizada en el paisajismo del siglo XIX. En la perspectiva caballera se van a usar tres ejes.
Aquí tenemos una representación en perspectiva caballera. Uno de los ejes va a ser vertical y otro horizontal, los cuales van a ser perpendiculares entre sí. Siempre en este tipo de representación, este pudiera ser el eje X y este el eje Y. Ahora, la profundidad, que es el tercer eje, va a tener una inclinación de 45 grados. Esta es la profundidad del lado de los positivos y esta es la profundidad del lado de los negativos. Entonces siempre va a existir un ángulo de 45 grados entre el eje de la profundidad y el eje X. Las medidas sobre los ejes X y Y del objeto que se esté representando siempre van a corresponder a las medidas del objeto real. Sin embargo, en el caso de la profundidad es muy importante considerar una reducción al 50% o al 75%, ya que de no hacer esa reducción en las medidas del objeto con respecto a la profundidad, se tenderá a apreciar una distorsión del objeto, una deformación. Y aquí tenemos el caso de un cubo, el mismo cubo de 50 por 50, pero vean ustedes qué pasa cuando no se hace una reducción en la medida de la profundidad. Aquí es una cabellera al 100%. Es decir, aquí tenemos 50, acá arriba también 50 y en la profundidad también 50 con la medida real. Esta aberración óptica es la que obligó a que si se reducen estas dimensiones en la representación al 75%, el objeto pierde esa ilusión de deformación, de alargamiento. Inclusive, si reducimos el 50% las medidas, se puede apreciar cómo el objeto ya se ve un poquito más proporcionado. Pues ese es un defecto de la perspectiva caballera, la tendencia al alargamiento, a verse como barra de pan los objetos, y por eso se hace necesario hacer esta disminución, ya sea el 50 o el 75% de sus medidas. Y aquí lo podemos apreciar mejor. Este, por ejemplo, es un cubo en el cual pues las medidas sobre el eje X se han respetado, están al 100%. Este objeto mide 50 en el eje X y 60 en el eje Y. 50 y 60. Entonces, obsérvese que las medidas de la profundidad se han reducido al 50%. El objeto mide 50 aquí y bueno, se ha reducido a 25 para que no se aprecie esa deformación. En este caso, cuando la representación es al 75%, bueno, sigue siendo el mismo objeto de 50 por 60, pero la medida de la profundidad se calculó al 75%, así que esta medida, que es de 50, se redujo a 37.5, es decir, al 75%, y nótese cómo pues se sigue viendo sin mucha deformación. No así el caso de este objeto, que está en perspectiva al 100%. Nótese que esta es la medida real de la profundidad, que es 50, y pues a la vista este objeto se ve deforme. Entonces apreciemos la diferencia al 100%, es decir, los 50 completos, al 75, es decir, 37.5, y al 50%, es decir, 25. Pues aquí se puede notar muy bien esa tendencia a la deformación si se mantienen las medidas reales en la profundidad. La siguiente forma de representar la perspectiva, y es la más utilizada hasta el día de hoy, es la perspectiva isométrica. En esta nosotros tenemos representaciones que van a utilizar también tres ejes: uno horizontal, el otro vertical y el tercero de la profundidad. Sin embargo, aquí podemos notar lo siguiente: el único que se mantiene ortogonal es el eje vertical. Tanto el horizontal como el de la profundidad no son ortogonales. Esa es una característica interesante de la perspectiva isométrica. Solamente un eje es ortogonal al plano. Los ejes del plano van a formar 120 grados entre sí. Si trazamos una línea horizontal aquí en el dibujo, una línea ortogonal con respecto a la vertical, vamos a ver que hay 120 grados entre el eje X y el eje de la profundidad. Y bueno, también vamos a apreciar esta medida de 30 grados aquí entre el eje X
y la línea horizontal ortogonal. Acá también hay 30 grados, acá hay 120, 30, 30, 120. Esta es una característica interesante de las perspectivas isométricas. Ahora, las medidas sobre los ejes, cuando trasladamos las medidas a la representación, estas no van a cambiar, siempre van a ser las mismas. Y esto pues es lo que ha hecho popular este sistema de representación, que no tenemos que andar ajustando medidas porque aquí no existe aberración. Y aquí tenemos una representación en isométrico, la misma de 50 por 60, y se puede distinguir el ángulo de 30 grados aquí. Esta es otra representación de un objeto en perspectiva isométrica. Si trazáramos una línea horizontal aquí, veríamos que aquí tenemos 30 grados y acá también 30 grados. Y aquí tenemos otro objeto. De esta vertical, si trazamos una horizontal aquí, en esta parte, pues aquí tendríamos 30 grados de este lado y 30 grados del otro lado. Estas tres son representaciones en isométrico. Así que, pues de esta manera, nosotros hemos comprendido las tres formas de representar en perspectiva objetos tridimensionales en superficies 2D. Hasta luego. Bye.